Yo no sé si recuerdan de qué estábamos hablando hace 15 días. Exacto, estábamos hablando de ser como la sal, ¿verdad? Y vimos dos principios. Jesús en Mateo 5:13 nos dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la sal del mundo. Y veíamos que la sal tiene muchas propiedades que son aplicables a nosotros como cristianos en este mundo. Y las primeras dos que vimos fue, la primera, que la sal, o para hacer sal no puedo hacerlo solo, ¿verdad? La sal está formada por dos ingredientes, o dos, se me fue la palabra, dos elementos, claro, dos elementos. Entonces yo solo no puedo ser sal, necesito a otros. Hablamos de la comunidad, de grupos conexión, todo este asunto. Luego hablamos que la sal da sabor, ¿verdad? Que la sal no es protagonista, la sal se mezcla con lo demás para sacar el sabor de lo que los alimentos tienen. Y tú y yo como cristianos somos llamados a no llamar tanto la atención, sino mezclarnos y darle sabor a la vida de la gente que nos rodea. Y decíamos que ¿cuándo fue la última vez que a la gente le dio gusto que estuvieras con ellos, ¿no? Hablábamos del cristiano que siempre está regañando, que siempre está condenando, y hablamos de ser como Jesús, ¿verdad? Que Jesús amaba a la gente, Jesús no juzgaba a la gente, los aceptaba, los recibía. Y hoy vamos a hablar otras tres propiedades que tiene la sal, muy importantes, que tú y yo debemos de imitar. Y la primera de hoy, que es la tercera en realidad de toda la serie, es que la sal es un conservador natural. Al día de hoy, pues no ocupamos la sal como un conservador porque tenemos, gracias a Dios, refrigeradores, ¿verdad? Aunque sea uno chiquito, lo que sea, pero tenemos donde refrigerar los alimentos y eso los conserva más tiempo, ¿no? De hecho, tú vas y compras, no sé, pollo o carne y la metes al congelador y te puede durar un buen rato, ¿verdad? Porque el frío conserva los alimentos. Pero en la antigüedad no había refrigeradores. En la antigüedad no había hieleras, no había nada parecido. Entonces la gente ocupaba la sal para conservar sus alimentos. Por ejemplo, si estabas en un puerto donde se pesca y esa carga de pescado la ibas a mandar de Veracruz, la ibas a mandar, no sé, a Puebla, o yo no sé, ¿verdad? Entonces a esas cajas de pescado les echaban un montón de sal. Y lo que la sal hacía era que conservaba ese pescado para que llegara, pues no fresco, pero no llegara echado a perder al menos, ¿verdad? Entonces conservaba la frescura o no permitía que se pudriera la comida. Es interesante también que la palabra salario, que para nosotros el salario es la retribución económica a un trabajo hecho, ¿verdad? Trabajamos y recibimos nuestro salario. Esa palabra salario tiene que ver con la sal, con una paga que se les daba físicamente en sal. Y tú dices, ¿cómo pagar en sal? Bueno, te estoy hablando de tiempos antes de la revolución industrial, donde la economía era un desastre, donde la pobreza abundaba en Europa. Entonces los trabajadores se les pagaba con pedazos de comida y aparte se les daba sal. Se les daba su salario para poder conservar esa comida al menos un poco más de tiempo. Yo creo que ninguno de ustedes quisiera que el día de hoy le pagaran con sal, ¿verdad? Así de tu raya, y está tu kilo de sal, ¿verdad? Gracias, nos vemos la próxima semana. No, pero en aquel tiempo así era. Entonces de ahí viene la palabra salario, porque la sal conserva de manera natural las cosas. Ahora, traslademos eso a nosotros como cristianos en el siglo XX. ¿Qué estamos? En ese. Traslademos esto al siglo XXI. ¿Qué significa ser sal? Y en ese sentido, bueno, tú y yo estamos en esta tierra como un conservador de parte de Dios para mantener inalterables los principios que Dios deja en su palabra. Si no fuera por la iglesia, si no fuera por ti y por mí, que somos sal en esta tierra, el mundo estaría perdido. El mundo estaría totalmente pervertido y alejado de lo que Dios espera. Ahora muchos podrán decir, oye, pero pues sí está bien pervertido y bien alejado. Pero la verdad es que si tú revisas la historia, el mundo
en vez de irse haciendo peor, en realidad se está haciendo mejor cada vez. Lo que pasa es que vemos mucha tele. Leemos mucho El Escuadrón. Yo no sigo al Escuadrón. Me quita la paz, me hace sentir que vivo en Irak o algo así. Mi esposa sigue al Escuadrón y la regaño. Le digo, no sigas eso porque por eso te da miedo salir a la calle, ¿no? Pero sí o no, nos encanta el amarillismo. Y la prueba de que nos encanta, sí, fíjate, si no nos gustara el amarillismo, no habría señores en la mañana pasando por las calles de, lleva el periódico donde la encajonaron, la destazaron, la hicieron pedacitos, llévelo, lleva fotos, y todo. Si no existiera el amarillismo, esos no existirían. Y existen porque la gente les compra. Pero, ay, la descuartizada, a ver, deme uno. Y no viene nada, ¿verdad? No habla de, ya te estafé, se echó a correr, ya no está. Pero somos bien amarillistas. Voltea con el de al lado, eres bien amarillista, man. ¿Ah? Nos gustan los programas esos de nota roja, ¿verdad? De puro chisme y malas noticias. Pero creo que fue Daniel hace poco nos predicaba de que tú y yo somos portadores de buenas noticias. No tenemos nada que ver con las malas noticias. Deja el Escuadrón para eso. Tú y yo somos llamados a buenas noticias. Pero como estamos rodeados de tanto amarillismo, creemos que el mundo está peor cada día. Y vemos las noticias y pareciera que el mundo cada día va de mal en peor. Pero hace unos meses o quizá el año pasado yo di una enseñanza donde con estadísticas reales te demostré que el mundo es mejor hoy que hace 100 años. Y te demostré que el mundo es mejor hoy que hace 500 años y mejor hoy, o sea, siempre el mundo va siendo un mejor lugar. Por ejemplo, por decir algunas cosas, el día de hoy ya casi no hay esclavitud. Todavía hay en algunos lugares y de hecho se está manifestando ahora la esclavitud sexual, la trata de blancas, es un problema. No estoy diciendo que ya no hay esclavitud, pero hay mucha menos esclavitud que hace siglos. Hay mucho menos enfermedades mortales que hace siglos. Antes la gente se moría por cosas que hoy con una vacuna ya la libramos, ¿me explico? Y detrás de todo eso, aunque tú no lo creas, detrás de esas mejoras, indiscutiblemente está la iglesia de Cristo. La iglesia es la que ha ido empujando el bienestar en el mundo y tú y yo somos parte de eso. Pero si nos dedicamos a ver las malas noticias, vamos a pensar que todo está yéndose de mal en peor y eso no es cierto. Vivimos en un mundo que cada vez va siendo mejor. Y tú y yo como sal en esta tierra, uno de nuestros trabajos es conservar los principios de la palabra de Dios para que este mundo siga siendo cada vez mejor. Si este mundo tiene un futuro brillante es gracias a la iglesia, gracias a que tú y yo estamos aquí, gracias a que tú y yo aprendemos los principios de la palabra, los aplicamos en nuestra vida personal y eso refleja a otros que hay una manera distinta de vivir. Y de esa manera la iglesia va estableciendo principios del reino de Dios. Somos extranjeros que estamos infiltrados en este mundo y lo estamos conquistando una persona a la vez. Decía Jesse la semana pasada, el pastor Yesaya, el reino es como la levadura. Ahí va despacito, pero nunca deja de crecer. Y es tan lento, es tan imperceptible que a veces nos tiramos al drama, oh, la iglesia no avanza, la iglesia no crece, pero sí está creciendo. Lo que pasa es que lo hace de una manera tan sutil que a veces ni nos damos cuenta. Pero cada persona que tú y yo alcanzamos para el reino es una pequeña expansión que tuvo el reino. Y cada 5 personas que hay es una expansión. Y eso es aquí. Imagínate, en todo el mundo hoy hay reuniones de millones de iglesias. Algunos ya fueron ayer porque están del otro lado del mundo. Entonces, algunos ya fueron. De este lado del mundo están ocurriendo miles de reuniones cristianas alrededor del continente y miles de personas están recibiendo a Jesús en este instante. Y cada uno de ellos hace que la levadura vaya creciendo. Y cada persona que recibe a Jesús y empieza a aprender los principios, es una persona que empieza a vivir diferente.
Y es una persona que afecta a sus generaciones. Por ejemplo, el caso de mi papá. Si tú no conociste, si tú pensaste que mi papá siempre fue una blanca paloma y un hombre de Dios toda su vida, pues no es cierto. Durante muchos años fue un mal hombre, un mal esposo. Y él, si tú escuchas su testimonio, es increíble la manera en la que Dios transformó su forma de pensar, sus principios. Esto te lo he compartido. Él era de la mentalidad de que cuando mis hijos cumplan 18 años, yo los voy a llevar a que se estrenen, ¿verdad? Para los que entiendan lo que eso significa. Eso pensaba él, yo los voy a llevar a que se hagan hombres, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Cristo lo alcanza antes de esos tiempos, ¿verdad? Lo alcanza cuando yo tenía, ¿qué, mami? Cuando yo nací fue que, pero o sea, mi hermano tenía como 5 años, o sea, todavía faltaba tiempo para eso de estrenarlo, ¿verdad? Entonces, Jesús llega a la familia cuando mi hermano tenía como 4 o 5 años, yo acababa de nacer, y empieza una transformación en él, en su mente. Entonces, de tener esos conceptos tan especiales, de decir, cuando cumplan 18 yo los voy a llevar a estrenarse, o sea, yo se los he compartido, nos educó, nos crió, nos cuidó más bien como si fuéramos niñas. O sea, no dejaba que se nos acercara a nadie, ¿verdad? Y siempre nos trajo muy a línea respecto a eso de las novias, y porque él, de la vida que llevó de promiscuidad, de adulterio, entonces él siempre quiso, cuando conoció de Jesús, mantenernos lejos de eso. Entonces fíjate qué radical, de decir, yo los voy a llevar a su primera vez a ser hombres. Su mentalidad cambió al extremo contrario de decir, los voy a cuidar para que cuando ellos se casen siendo vírgenes todavía. Y lo consiguió. Y yo me acuerdo que él teníamos primos y primas que pues luego a él se le ocurrió decir eso frente a los primos, ¿no? Y ellos se van a casar vírgenes y pues todos los primos ya bien corridos, ¿verdad? Y uno ahí, y las primas también ya bien manoseadas y todo, y se burlaban. Y yo decía, ay papá, o sea, está chido, pero no digas eso, tú manténlo entre tú y nosotros y ya, ¿no? Y se burlaban y nada, y a ver cómo le haces. Y yo me acuerdo que él decía, pues a ver cómo le hago, pero lo hago. Y gracias a Dios la cumplió, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque alguien le compartió del reino y él entregó su vida, sus principios cambiaron. Esa es la manera en la que tú y yo conservamos los principios de Dios en esta tierra. Por eso somos sal. Somos sal para conservar. El diablo quiere instaurar cosas perversas. El diablo quiere destruir la moral. El diablo quiere destruir los principios morales de Dios. Quiere traer perversión, suciedad. Quiere destruir todo. Y ahí es donde entramos tú y yo. Ahora, lo hemos hablado, no entramos con marchas, ni plantones, ¿verdad? Ni publicando odio en redes sociales. Lo hacemos amando a la gente, aceptando a las personas, recibiéndolos como son y proveyendo un lugar donde Dios pueda tocarles, donde Dios pueda cambiarlos. No es mi responsabilidad transformarlos. Mi responsabilidad es proveer un lugar donde ellos puedan conectarse con Dios y donde ellos puedan aprender. Mi labor es enseñar los principios y cada uno de nosotros los vamos abrazando. Unos más rápido que otros, unos más lento. Uno quisiera que todos los abrazaran de un jalón, pero también yo entiendo que son procesos distintos. Y si yo mi proceso voy rápido y ya me cayó el 20, no puedo presionar al que no le ha caído. Porque es su proceso y él está en ese aprendizaje, él está en un momento diferente de su vida y yo no puedo juzgar si ella lo agarró o no lo agarró. Mi chamba es enseñarle. Pero gracias a Dios cada uno le va cayendo el 20 y van cayendo 20, ¿verdad? Por aquí, por allá. Y entonces nuestras vidas van cambiando y empezamos a hacer las cosas en el orden de Dios, ¿verdad? Y eso que empieza a traer a mi vida, bendición, bendición. Algo de lo que vamos a hablar para el año que entra es eso. Dios ya me empezó a mostrar lo que nos va a hablar para fin de año. Y tiene que ver con eso. Su amor por nosotros es incondicional. O sea, Él nos ama, hagas lo que hagas. Si te portas bien, te ama. Si te portas mal, te sigue amando igual. Pero sus bendiciones, esas sí son condicionales. Su amor no es incondicional, su amor es incondicional.
Él te lo da, hagas lo que hagas. Pero las bendiciones son condicionales al que obedece. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a obedecer, Dios empieza a bendecirme y eso la gente lo empieza a ver. La gente lo empieza a notar. Y de esa manera vamos impactando una persona a la vez. Una persona a la vez. Y cuando hablo de esto me acuerdo de aquella caricatura de ¿qué haremos esta noche, Pinky? No, Pinky le dice a Cerebro, ¿qué haremos esta noche, Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. O sea, la iglesia es como ese rollo de suena ridículo. La gente se burla. Tú te estás riendo. Pero lo hacemos despacito, una persona a la vez, una familia a la vez. Llevamos miles de años avanzando como levadura, hasta que va a llegar el día en el que el trabajo se termine y toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Y entonces Cristo regresará y será una fiesta. Pero mientras eso ocurre, nuestra labor es ser sal, conservar, no dejar que el enemigo nos gane la carrera e instaure todas las cosas que quiere instaurar. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo les mencionaba en la mañana que pues tengo el privilegio de haber, pues tú lo acabas de escuchar, mi familia, Cristo llegó a mi familia cuando yo acababa casi de nacer. Entonces he tenido el privilegio de crecer en la iglesia, no he tenido grandes pecados ni grandes cosas de contarte mi testimonio, sería muy aburrido, ¿verdad? Porque no he hecho nada. Pero cuando llega gente a mi oficina, por ejemplo, matrimonios a punto de romperse, pues yo no les puedo hablar de mi testimonio, de, ay, mira, mi esposa y yo. Pues no, sí hemos tenido problemas y a veces no nos queremos ni ver, ¿verdad? Pero pues lo normal. Pero gracias a Dios que yo conozco una historia de un matrimonio que estuvo a punto de deshacerse, que estaba a punto de irse a la basura, y yo vi en primera fila cómo Dios rescató ese matrimonio. Y estoy hablando de mis papás. ¿Por qué puedo hablar? ¿Por qué puedo traer esperanza a la gente? No necesité yo vivir eso. Escuché de ellos tantas veces la manera en la que Dios los rescató, que ahora yo puedo usar eso para darle esperanza a otros. No necesité yo ir y que mi matrimonio estuviera al punto del colapso. Bastó con que tengo esa referencia de ellos y lo viví en primera fila. Y lo que dice aquí es, no permitas que lo que Dios hizo en tu vida se quede ahí perdido y olvidado. Transmíteselo a tus hijos. ¿Y a quién? O sea que mi responsabilidad llega hasta mis nietos. A veces pensamos que nuestra chamba son los hijos y ya, pero yo leo aquí que Dios dice, se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de, o sea, tu responsabilidad de comunicar lo que Dios ha hecho en tu vida puede y debe alcanzar hasta tus nietos. Qué increíble. Jueces capítulo 2, versículo 10. Es un versículo muy pequeño, pero muy triste y muy preocupante. Jueces 2:10. Fíjate, que leímos de Deuteronomio le está hablando al pueblo de Israel que anduvo en el desierto. Y luego de Jueces, fíjate, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murió toda esa generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. O sea, fíjate, estamos hablando de una generación de padres que vieron las plagas de Egipto. O sea, vieron todo lo que Dios hizo a través de Moisés. Vieron el mar abrirse en dos, nomás para que ellos pasaran. Y no nomás eso, lo vieron cerrarse sobre sus enemigos. Vieron maná caer del cielo para darles alimento. Vieron a Moisés sacar agua de una piedra. Vieron lo que tú quieras.
Vieron las murallas de una ciudad caer nomás por gritar. O sea, lo que tú se te antoje, ellos lo vieron. Milagros extraordinarios. O sea, ¿cómo es posible que sus hijos no sabían todo lo que Dios había hecho? Sí, yo me acuerdo, mi papá me contaba sus historias pichurrias del rancho, que pues, nada que ver con que el mar se abriera, ¿verdad? Me contaba de las yeguas y las vacas y yo no sé, y lo contaba como si fuera el evento del año. Y yo me acuerdo porque él me contaba sus historias. ¿Qué onda con estos cuates? Que no transmitieron las cosas que Dios hizo a la siguiente generación. Y aquí la pregunta es, ¿tus hijos saben de dónde te sacó Dios? ¿Tú te has sentado a contarles a tus hijos el trasfondo de dónde vienes? Sabes, uno de mis anhelos grandes que yo tenía, yo le decía a Dios, Señor, por favor, préstame a mi papá el tiempo suficiente para que mis hijos lo conozcan. Yo quiero que mis hijos tengan memorias de él, porque yo no tuve memorias de mi abuelo paterno. No, sí hay una foto por ahí donde estoy sentado en sus piernas, pero yo no me acuerdo, yo era 2 años tenía cuando él murió. Y yo siempre le pedí que mis hijos tengan memorias de su abuelo, ¿no? de mi papá. Y eso, pues, no sé qué tantas memorias habrán hecho, pero lo que sí sé es que yo les voy a contar quién fue su abuelo. Y quiero que ellos sepan de dónde Dios sacó a su abuelo y la manera en la que Dios lo transformó y cómo lo usó y lo levantó, al grado de que ahora como familia estamos siguiendo sus pasos, y cómo sobre ellos hay una herencia y hay un llamado también. Pero ellos tienen que saberlo. Yo no me imagino que en mi familia pase esto, que se levantó una generación que no supo lo que Dios hizo antes. Ahora, insisto, no estoy hablando de mis victorias, porque mi vida siempre ha sido muy normal. Por eso me refiero a hablar de mi papá, porque ahí fue donde Dios hizo cosas siempre. Ahora, yo no descarto que Dios vaya a hacer cosas increíbles a través de nosotros, pero ya vendrá eso. Pero al menos ahorita lo que yo tengo para hablarles es lo que Dios hizo a través de ellos, ¿no? ¿Tus hijos saben lo que Dios hizo en tu vida? Tú les platicas, mira hijo, Dios me sacó de aquí, de allá y ha hecho esto. Ahora, aquí la parte delicada es que pues tu vida tiene que sostenerlo. Y muchas veces es ni hablamos con los hijos de eso, porque como los hijos saben cómo somos, ¿verdad? Pues que le voy a andar con cuál testimonio si todavía ni me transforma y sigo en las mismas, ¿verdad? Pues obviamente estamos hablando de que tiene que haber una transformación en tu vida como papá, para que entonces puedas transmitirle a tus hijos. Yo no sé cuántos de aquí se preocupan por lo que sus hijos reciben de enseñanza allá arriba, ¿no? Porque si tú estás esperando que tu hijo conozca a Dios en base a lo que aquí le enseñan el domingo, déjame decirte que estás muy equivocado y muy equivocada. ¿Por qué? Porque 1 hora y media a la semana no es suficiente. Ellos vienen aquí y se les siembra una semilla y se hace un gran esfuerzo y la iglesia destina recursos muy importantes al área de niños. Nuestra área con más voluntarios son los niños. Acabamos de ir el día de ayer a la ciudad de Querétaro, a una tienda especial para material de niños. Compramos sillas, mesas, material didáctico, juegos de estimulación temprana, albercas de pelotas, o sea, le metimos una inversión ayer. ¿Por qué? Porque queremos hacer bien nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Pues el ratito que nos los prestas el domingo. Estamos remodelando los salones, o sea, va a quedar aquello sensacional. Pero es 1 hora y media a la semana la que tú nos los prestas. Y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo. Pero si tú en la semana no refuerzas eso, esa semilla que se sembró el domingo, para el martes o miércoles ya está seca y no va a dar ningún fruto.
o va a dar un fruto muy escaso y cuando sean adolescentes ahí nos vemos. ¿Me explico? Tú deberías determinar el día de hoy, vas por tus hijos y les preguntas qué les enseñaron. Y toda la semana les estás hablando de esa historia. Que si fue Jonás, que si fue Daniel, tú todo el tiempo les estás recordando y consigues alguna historia o consigues alguna imagen, una película, o sea, refuerzas eso que están aprendiendo. Eso es lo que dice aquí de transmitirlas a tus hijos. Y no terminas ahí, sino cuando tengas nietos, también con tus nietos, ¿sale? Pero si queremos ser sal, necesitamos conservar, y parte de conservar es no solamente guardar los principios de Dios en mi vida, sino transmitirlos a la generación que viene. Nosotros somos una iglesia que promovemos el cambio y promovemos siempre hay que estar cambiando, pero no te confundas. Cuando hablamos de cambio, hablamos de cambiar la forma en la que transmitimos las cosas. El mensaje, los principios, esos nunca cambian. La palabra de Dios no cambia, los principios morales no cambian. Lo que va a cambiar es la forma en la que los transmitimos, la forma en la que los comunicamos a la gente. Y dentro de unos años nos va a tocar cambiar otra vez, yo no sé cuándo, pero nos va a tocar darle otro ajuste a esto, dependiendo de lo que las generaciones vayan mostrando. Y eso siempre tiene que ir cambiando, pero conservamos los principios. Si queremos ser sal, necesitamos conservar los principios y transmitirlos a las siguientes generaciones. Y para transmitirlos, también nos va a tocar sacrificar cosas, como cambiar nuestros gustos, la manera en la que como adultos preferiríamos que fueran las cosas. Yo sé que en la iglesia sí, pues quizá a muchos adultos no les emocione tanto, pero es un sacrificio que hacemos para comunicar la palabra a generaciones más nuevas. Generaciones que no lo entenderían de otra manera, ¿sale? Podría hablar de eso toda la tarde, pero vamos a seguir. Entonces es un conservador natural. Número 4, la sal cura heridas. La sal tiene una capacidad de escocer heridas. Hay una canción, mi canción favorita de un cantante que se llama Alejandro Sanz, más bien el salmo, hay un salmo que dice: quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Es un salmo muy bonito. Y habla de eso, de la propiedad que tiene la sal de curar heridas. Ahora, no quiere decir que la próxima vez que te hagas una herida, agarres el salero y te lo avientes encima porque te va a doler. No estoy diciendo eso, pero en los hospitales hay soluciones de agua con sal diluida y con eso limpian heridas y todo. ¿Por qué? Porque la sal algo tiene, me imagino que es por el cloro, porque ves que es cloruro de sodio, me imagino que es por el cloro que tiene una acción como desinfectante y ayuda a que las heridas cierren más rápido. Si tú y yo como iglesia vamos a hacer sal, necesitamos también tener esta propiedad de ayudar a que las heridas cicatricen más rápido. Hace unos meses pasó esto de los temblores, los terremotos, y ya lo hemos hablado, pero yo quiero repetirlo porque nunca falta el despistado, ¿verdad? México sufrió una herida profunda y mucha gente perdió seres queridos, muchos perdieron sus hogares, sus fuentes de trabajo, yo no sé. Y en medio de tanto dolor hubo cristianos, bueno, que ni siquiera quiero llamarles cristianos, hubo cristinos, ¿verdad?, que levantaron la voz y en medio del dolor de la gente todavía se atrevían a culparlos de su comportamiento y que esto era juicio de Dios por su idolatría y que era juicio de Dios por su pecado. Y yo digo, ¿cómo es posible que el cristiano sea tan insensible? Que en medio de tanto dolor nos sintamos con tanta, ¿cómo se llama?, altivez, como para juzgar a la gente que eso les pasó porque Dios los está castigando. Digo, por Dios, ¿dónde quedó el evangelio? ¿Dónde quedó el amor de Jesús? ¿Dónde quedó el ser sal? Esos, en vez de ser sal para curar las heridas, son dedo en la llaga. Dedo mugroso, sí tiene sal, pero de mugre, de sudor y de tierra, ¿verdad? Y ponen el dedo en la llaga y ¿verdad?,
¿Te has tocado una herida con un dedo sucio? ¡Ay! Arde bien gacho. No se trata de poner el dedo en la llaga. Se trata de ser sal en la medida adecuada para desinfectar eso y dejar que el perdón fluya y que la gente se reconcilie con Dios. Porque sí, mucha gente le reclamó a Dios. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué la gente hace eso? Porque nosotros les hemos mal informado que Dios es así. Y si la gente alza sus ojos al cielo y le echa la culpa a Dios, la culpa es nuestra, porque nosotros les hemos enseñado eso. Pero gracias a Dios que hay una iglesia que está entendiendo que nuestro trabajo no es poner el dedo en la llaga. Nuestro trabajo es ser la cantidad exacta de sal para desinfectar esa herida, para que esa herida sane. Mira lo que dice Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículos del 1 al 3, dice: el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre ti y sobre mí, porque me ungió Dios y me ha enviado. No dice que te va a enviar, dice que ya te envió. Me ha enviado a predicar buenas noticias. Insisto, no andes compartiendo lo del escuadrón. Comparte buenas noticias, eso fuiste llamado. Buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Obviamente está hablando espiritualmente. A publicar libertad a los cautivos, a los que están presos de adicciones, de pecados persistentes que no pueden salir. A los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Es decir, ahora que viene el año nuevo, que a todo mundo le entra el estrés y en la tele vemos los pronósticos de que el año que entra, siempre el año que entra es el peor, ¿o no? Siempre el año que viene, no, hombre, se nos va a venir la devaluación y no sé qué. O sea, siempre es amarillismo. Siempre el año que entra es terrible. Tú y yo somos llamados a proclamar que el año que viene es el año de la buena voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es anunciarle a la gente que Dios va a estar bien de buenas. Y que todo lo que tú pidas y busques en oración y te conectes con Dios, Dios va a tener para bendecirte a manos llenas. Ese es el año de la buena voluntad de Dios. Y no es un año en específico, es cada año. Porque no es que Dios un año esté de buena voluntad y el otro ya no. Esta promesa es cada año. Este año fue el año de la buena voluntad de Dios. Y el año 18 va a ser el año de la buena voluntad de Dios. Y el 19 va a ser el año de la buena voluntad de Dios. Y así nos la vamos a llevar, ¿qué te parece? Eso es lo que nosotros debemos de proclamar. Dice, versículo 3, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Mira, me encanta cómo Dios intercambia una cosa por otra. Al que está triste, alegría. Al que está deprimido, esperanza. Al que está enlutado, gozo. ¿Me explico? Tú y yo somos llamados a anunciar esto. Pero ¿cómo vamos a anunciar gozo si estamos deprimidos? ¿No? ¿Cómo vamos a transmitir alegría y esperanza si el frío, ay, es que hace mucho frío, como, recibe toda la gloria, recibe todo, precioso, ¿no? O sea, ¿cómo va a transmitir gozo si un friecito ya me desconecta de la presencia de Dios? ¿Me explico? Cuando más frío hace es cuando más nos tenemos que mover. Yo ya andaba hoy ahí como haciendo aeróbics, pues, al menos así entramos en calor, ¿verdad? Pero imagínate, una persona deprimida llega a la casa de Dios, llega aquí y nos ve a todos deprimidos. Si va a dar un balazo. ¿Me explico? O sea, en cambio si llega y ve esto, ve gozo, alegría, fiesta,
O sea, va a decir, órale, o sea, ¿qué onda? ¿De cuál? Para andar igual. Y luego dice, pues la que nos metimos todos es Cristo. Puedes andar igual, claro que sí, ¿no? Pero desde esos pequeños detalles, nosotros somos llamados a eso. De esa manera podemos aliviar el dolor de este mundo, aliviar las heridas de las personas, escuchar a la gente. ¿Sabes? Muchas de las citas que yo tengo en la oficina, muy gran porcentaje, solamente es personas que necesitan ser escuchados. Ellos creen que vienen por un consejo, pero en realidad necesitan que los escuchen. Y una vez que los escuchas, parece ya, era todo lo que hacía falta. A veces sí hay que dar un consejo, a veces sí hay que jalar una oreja, ¿verdad? Pero generalmente es que necesitamos ser escuchados. ¿Cuántas veces viene alguien con nosotros y nos empieza a contar algún problema y nosotros queremos averiguar la razón, ¿verdad? Y el trasfondo de todo y estamos como los fariseos, ¿quién pecó, este o sus papás? ¿No? Y dice Jesús, pues no fue ni él ni los papás, él está así para que Dios se lleve gloria hoy. Entonces no todos los problemas tienen un trasfondo de pecado. A veces simplemente Dios permite cosas para ser Él quien se lleve la gloria. Y ahí estamos nosotros como los amigos de Job, ¿no? Pues ¿qué hiciste? Ya pide perdón a Dios. De seguro algo hiciste, mira, hombre, eso no le pasa a cualquiera. En vez de ser sal, insisto, no dedo en la llaga, sal que cura una herida, sal que desinfecta. Mira, hay tanta gente con el alma envenenada e infectada de rencor, que tú y yo podemos ser el medio para que esa gente perdone y sea libre. Pero para eso necesitamos estar dispuestos a escuchar a la gente, sin juzgar, hay algo que quisiera decir, pero no. Pero es increíble. Simplemente te voy a decir, me encanta la iglesia que estamos haciendo. Es increíble ver el tipo de gente que está llegando. Y se sienten bien, se sienten a gusto, no se sienten nada raros. Me encanta ver eso. Me encanta que llegan a la oficina y se sienten y hablen y no, o sea, como si no pasara nada. Me encanta eso. Creo que vamos por buen camino, ¿no? Pero necesitamos ser sal que cura heridas. Y por último, si me ayudan con el piano, muchachos. Número 5, la sal provoca hambre y provoca sed. Esto lo saben la industria de los alimentos chatarra. Si usted va por una bolsita de papas amarillitas con una sonrisa en la bolsa, aparte de mucho aire, usted va a encontrar mucha sal, ¿verdad? Esa sal, ese exceso de sal va a provocar sed, va a provocar que usted tenga ganas de llevarse el refresco. Ajá. Entonces, si usted no, porque ya las sabes, ya llegamos por las papas y el refresco. O sea, ya es como automático. ¿Por qué? Porque todas las veces que no llevamos refresco, regresamos por un refresco porque nos dio sed. Ajá. Y además nos provoca hambre la sal. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Como cristianos, una de las razones que Dios nos compara con la sal es porque nosotros debemos de provocarle a este mundo hambre. Debemos ser sal que le provoca a este mundo sed. Y no estoy hablando de una sed física, por supuesto, ni de hambre de taquitos. Estoy hablando de hambre espiritual, hambre de Dios, sed de Dios. Mira lo que dice el Salmo capítulo 42, versículo 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahorita lo leímos muy bonito, muy poético, pero la imagen no es muy poética. La imagen es un venado berreando. Yo no sé cómo suena eso, y no lo voy a intentar tampoco.
Pero no me imagino que sea así de, ay, tengo sed. No me imagino que eso sea bramar, o como se conjugue ese verbo, bramar o clamar por sed. Dice, como el siervo brama, clama. ¿Sabes qué es un clamor? ¿Cuántas han tenido bebés por parto natural? ¿Cómo gritaste cuando? ¿Alguien podría hacerlo? Fuerte, un grito así fuerte de ¡ah! No, nadie se anima. No, nadie. Para imaginarnos lo que es un clamor. Eso es un clamor. O sea, una mujer pariendo un bebé, eso es un clamor. A ese nivel de desesperación nos está llevando el poema. A ese nivel de grito, de angustia, de dolor, de desesperación. No es un grito así de ay. Hay otra canción, ay. ¿No? Es grito así desgarrador, ¿verdad? Dice, así como esa mamá, ya me hice mi versión del Salmo. Así como esa mamá clama de dolor, de angustia, de desesperación. Dice, así clama mi alma por ti. O sea, no es una sed bonita, no es una sed fina, no es una sed agradable. Es una sed que consume. Y eso debe provocar mi vida en los demás. La gente al verme y al verte tiene que darse cuenta que algo les falta. Que a pesar de que quizá todo está bien, no todo está bien, algo falta. Que debe haber algo mayor que le dé sentido a todo lo demás. Que debe haber algo más. Algo que ellos no tienen, algo que no conocen. Y esa sed debe ir creciendo en ellos hasta que clamen como el salmista: tengo sed, dame un poco de agua, compárteme eso que hay en ti, ya no puedo más. Mi matrimonio ya no puede más, ya no se sostiene. Y yo veo que el tuyo, veo que se llevan bien. Mi economía ya no se sostiene. Y veo que tú no nadas en millones, pero tienes paz. ¿Cómo le haces? Veo que tus hijos se mantienen distantes de lo que mis hijos hacen. ¿Cómo haces eso? Tengo sed. He probado todo y sigo teniendo sed. Juan capítulo 4 versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que trate de llenar su sed con dinero, con poder, con relaciones, con sustancias, va a volver a tener sed. Pero el que beba de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el agua que nosotros ofrecemos a la gente. Y cuando tú provocaste esa sed, es cuando puedes explicarles esto que Jesús habló. Mira, tú has tratado de llenar tu sed con esto y esto y eso, y no te ha funcionado. Pero Jesús tiene la respuesta a tu problema, a tu ansiedad, a tu necesidad. Solo Él la tiene. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La sal provoca hambre y provoca sed. ¿Hambre de qué? Hambre de Dios, hambre de su presencia. La gente no lo va a saber explicar así con detalle. Ay, es que me provocaste hambre y sed del Dios vivo, preséntamelo por favor. No, pero tú te vas a dar cuenta. Ellos lo van a poder expresar como le haces con tu esposa,
Oye, ¿cómo le haces con tus hijos? Y a lo mejor tú los ves muy normales, pero ya para que lleguen a preguntarte es porque se están ahogando de sed. Ya para que alguien te pregunte, oye, ¿cómo le haces para llevarte bien con tu esposa? ¿Cómo le haces? Ya están aquí, ya los tienes aquí. Pero antes de eso hay todo un proceso, y ya lo hablo, todo lo que es ser sal nos lleva a este punto, de que la gente quiera lo que tenemos, de que la gente anhele lo que Jesús puede dar. Y entonces tú les explicas, mira, eso que sientes es sed de tu alma, es hambre en tu corazón, y el único que la puede saciar es Jesús. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?